Hola hermanos, aquí con el devocional número 4. No crean que se me había olvidado, sino bueno, habíamos estado ocupados también atendiendo algunos asuntos de la escuela que al parecer que no estamos, aunque parece que no estamos trabajando, estamos trabajando mucho. Sin embargo, bueno, aquí estamos. También subí la prédica. Discúlpenme de repente la tardanza, porque estamos batallando un poquito con la tecnología, pero esperamos cada vez hacerlo mejor. Así es de que vamos a iniciar el devocional del día de hoy, el devocional 4 de Proverbios, capítulo 4. Si ya tienen su Biblia ahí, vamos a orar. Padre, este día ayúdanos, danos tu favor y tu gracia, y que tu palabra siga aumentando sabiduría y ciencia en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has sustentado y hoy podemos, Señor, permanecer firmes en tu amor, en tu palabra y en tu verdad. Te amamos y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a iniciar con el capítulo 4. Es un capítulo muy hermoso, muy similar a los primeros 3 que hemos venido hablando. De hecho, se repiten algunas frases y algunos proverbios. Sin embargo, hay algunos puntos clave que vamos a ver el día de hoy. Si ya tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leer verso 1 y vamos a ir desglosando. Dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y aquí el título es Beneficios de la sabiduría. Vamos a ver en qué nos va a beneficiar aprender a ser sabios. Empieza diciendo nuevamente oíd, y esta palabra la vamos a estar escuchando a lo largo de todo el libro y de cada uno de los capítulos. Estar atentos, de hecho va casi de la mano. Oíd, estad atentos, otras palabras como guardar o como atesorar, que dan esa idea de siempre tener un oído dispuesto a escuchar y poner en práctica la palabra. Lo que me gustó aquí es que dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y como yo les decía al inicio, Salomón escribió estos proverbios pensando en su hijo Roboam, quien lo iba a suceder en el trono. Pero además, algo curioso que aparece en este capítulo 4, quiero que pongan atención. Él sigue diciendo, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Es increíble notar cómo Salomón puede dar una idea y puede expresar e incluir cuando su padre David, imagínense, el rey David, ese gran personaje que a todos nos ha inspirado, que sé que es un gran ejemplo en la Biblia, obviamente tanto bueno como malo cuando pecó y ofendió al Señor con ese gran pecado, pero mayormente el rey David es alguien a quien admiramos por el amor que le tenía al Señor, porque tenía literalmente un corazón de adorador, y la Biblia expresó de él un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es tan valioso no solo ahora ver las enseñanzas del rey David, sino escuchar de primera mano de uno de sus hijos las enseñanzas que el rey David le pudo transmitir. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque la sabiduría es un legado que podemos ir dejando, un legado espiritual. Cuando hablamos de legado es como una herencia física, pero en lo espiritual, un legado es una herencia espiritual. Y es para mí maravilloso ver no sé si se imaginan a los personajes, o sea, yo he procurado, ahora que tenemos más tiempo, darle vuelo a mi imaginación, imaginar sus caras, cómo se vestían, si eran barbones o no. Cuando leí este versículo me imaginé al rey David, ¿no? Tal vez con su atuendo de rey, o tal vez en un atuendo más relajado, con su hijo o incluso sus hijos sentados a la mesa, o sentados en, no sé si había salas de estar, no lo sé cómo eran, o en una habitación, en la quietud tal vez de la noche, a la luz de una lámpara. Tratar de imaginar cómo era que el rey David le pudo transmitir sabiduría y consejo a sus hijos también. Y de la misma manera yo creo que Salomón en su corazón, al escribir estos proverbios, estaba el dejar un legado para sus hijos, un legado que es una herencia espiritual. Por eso es que me parece increíble cómo inicia este capítulo 4. Y cuando dice que hay que oír y estar atentos, la razón es porque ahí es en donde conocemos la cordura. Es lo que viene después en ese primer versículo.
Cuando hablamos de cordura, no sé si se les viene a la mente cuando hay personas que actúan tan tontamente que parecen locos. Y usamos esa frase cuando decimos que, bueno, antiguamente se usaba más, ¿verdad? Se decía, ¿qué te pasa? ¿Has perdido la cordura? ¿No? Estás actuando como un loco, ¿no? Estás haciendo tantas tonterías que parece que eres una persona que tiene una enfermedad mental. Ten cuidado con eso, ¿no? Perder la cordura. Saben, hermanos, el pecado es tan delicado en nuestra vida que literalmente nos puede hacer perder la cordura. Recuerdo alguna predicación que yo daba al respecto y decía yo cómo es que nuestra mente puede caer en problemas emocionales tan severos que afecte incluso nuestra mente. El cerebro está diseñado por Dios de una manera perfecta para segregar sustancias químicas. Incluso dentro de nuestro cerebro sucede que hay corrientes eléctricas. Todo el funcionamiento de nuestro cerebro también tiene una parte química. Y es increíble cómo el pecado ha afectado tanto a nuestra vida hoy en día que pues aún esos procesos biológicos y químicos que suceden en nuestro cerebro puedan afectar tanto a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestros pensamientos. Por eso es que hoy en día hemos procurado instruirles a ustedes, a la comunidad de papás de la escuela también, el que tengan cuidado y dosifiquen los aparatos electrónicos. Hoy, gracias a Dios, lo estamos usando para un bien, pero de ahí el peligro y los estudios que se han hecho de lo que genera y lo que producen todos los dispositivos móviles como iPads, celulares, videojuegos, televisión, etcétera. Por eso es que es importante que nosotros no nos habituemos, no nos hagamos la mala costumbre de cargar nuestra Biblia en el celular. El celular ya vimos que es una herramienta muy poderosa cuando se usa para el bien, pero no se malacostumbren. Acostúmbrense a llevar su Biblia en papel, en hoja, a rayarla, a escribir un cuaderno, porque miren, es tan valioso la palabra de Dios para nuestras vidas que bueno, es muy importante que la atesoremos, es muy importante que la valoremos, precisamente para que no caigamos en locura, que no caigamos en perder la cordura. De hecho, el rey Salomón le pareció tan importante la sabiduría y la valoró tanto que la asentó en papel, la escribió en papel, ¿no? Y en esa época sabemos que eran rollos. Bueno, gracias a Dios que se preservaron y que hoy puede llegar hasta nuestros días en papel impreso. Entonces, seamos, aunque nos tilden de la antigüita, más vale papel que pensar que en nuestro dispositivo o en nuestra mente se nos va a quedar. Vamos a estar atentos y escuchar la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra escrita. Es muy importante. Verso 2 dice, porque os doy buena enseñanza. Esa es la razón. No desamparéis mi ley. Es decir, no la dejen, no la abandonen, no la olviden. Y sabes, recuerdo mucho cómo muchos predicadores cuando yo era joven decían que la Biblia era muy útil en casa. Dice, es muy útil cuando la cama está desnivelada. ¿Ah? O como pisapapeles, y ahí la tenemos, o tal vez como adorno, se ve como de una persona culta tenerla en un librero, pero a eso se está refiriendo. No desampares la ley. Si está escrita, hay que abrirla, quiere decir que hay que usarla, porque necesitamos saberla, conocerla, meternos, profundizar tanto para que la podamos vivir todos los días. Y es cuando viene el verso 3 y dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y ve el verso 4, es la imagen donde yo te digo que me imaginé al rey David tal vez con sus hijos en su regazo enseñándoles. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Imagínate, David sabía que iba a morir y le estaba diciendo a su hijo, hijo, ponme atención, retén mis enseñanzas. Y a veces ya en esta generación tan loca, con tan poca cordura, es muy difícil tener el corazón de nuestros hijos. ¿Qué es tener el corazón de un hijo? Es tener la capacidad, escúchenme, tener la capacidad de que cuando yo hablo como padre,
o tú hablas, mujer, como madre, saber que tu hijo te escucha, porque tienes su corazón, y que cada palabra que tú le das, él no la va a tomar y la va a soltar, la va a dejar caer en el piso, no la va a desamparar. Entonces, si no lo hemos logrado hasta hoy, este encierro, aprovéchalo para ejercitar a tus hijos. Obviamente no con la chancla voladora, no a gritos, no a sombrerazos, no. Me refiero a que logres tener una intimidad, una conexión, que recuperemos esa relación con ellos, de manera que podamos asegurarnos que tenemos su corazón y que van a poner toda la atención cuando les hablemos. Dice después, verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Son palabras que ya hemos hablado. Por cierto, sabiduría, hemos hablado mucho de lo que sabiduría es en la palabra en griego, que es Sofía, de ahí viene. Sin embargo, en hebreo, la palabra para sabiduría es chokma, y es una palabra que significa exactamente lo mismo que Sofía. Tiene que ver precisamente con todos los asuntos morales, con todos los aspectos éticos. Incluso cuando chequé en la concordancia, tiene que ver con, me pareció muy interesante, decía ahí, con alguien habilidoso, alguien que tiene la habilidad para la guerra, o alguien que tiene la habilidad para la administración de un hogar, alguien que tiene la capacidad mental de usar toda la inteligencia para que nada se desperdicie, para usar todos los recursos y se aprovechen al máximo. Esto es en el idioma hebreo, y me pareció muy interesante. Y saben, creo que cuando Salomón pidió sabiduría, creo que no hubiera podido construir el templo si él no hubiera recibido esa sabiduría. Creo que ya Dios había destinado, ya él tenía ese propósito, porque para esa época sabíamos que había muchas construcciones, pero les vuelvo a compartir, ahora que estamos leyendo mucho con nuestros hijos la Biblia, hemos visto aspectos interesantes históricos de cómo se construyó el templo, y buscamos algunas imágenes, y yo les decía que todo estaba recubierto de oro. O sea, imagínate toda la obra arquitectónica que se tuvo que hacer para poder calcular los pesos. O sea, el ser arquitecto es un oficio que tarda años dominar, pero en esa época, bueno, pues sí, había constructores y todo, pero Salomón no nada más tuvo la sabiduría de poder ser como por así decirlo, el director general de toda esa obra, sino que administrar todos los recursos. Se dice que hacía negocios con otros pueblos que estaban en los puertos, donde importaban un montón de productos, madera, para poder sacar lo mejor y aprovechar los recursos al máximo para la construcción del templo. Entonces, realmente es una palabra muy interesante que nos da la idea que debemos de saber aprovechar todo: el tiempo, los recursos, el dinero, la palabra de Dios. Ahora que también estamos encerrados, pues ir a hacer compras con mucha inteligencia, porque no puedes ahora andar saliendo a la tiendita cada 5 minutos, tienes que planear tus compras. Acá no sé si les ha pasado ahí en la ciudad, pero acá no nos permiten entrar a las tiendas más que una persona. Si vamos a lugares como el Sam's, el Costco, es con una membresía y solo pasa una persona. Y entonces hace ratito me decía, Picha, quiero comprar cosas, amor, te vas solo. Y yo le dije, ay no, me voy a ir solo, que no sé qué. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esa habilidad de algún modo yo la había confiado y la había entregado en mi esposa. Sin embargo, veo que todos, absolutamente todos, es un tiempo en el cual Dios nos está demandando que seamos sabios, que seamos prudentes, que actuemos con cordura. Y la clave está en retener las palabras de nuestro Padre Celestial que hoy nos está dando a través de su palabra. Dice después el verso 6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Debemos amar sus palabras, porque recuerda que sus palabras, lo que sale de su boca, habla de su corazón, de nuestro Dios. Sabiduría, verso 7, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, escucha, adquiere
inteligencia. ¿Por qué decía esto? Porque nuestras posesiones son cosas materiales, son finitas, se pueden acabar, se pueden perder en cualquier momento. Pero si algo no se pierde es la inteligencia espiritual, de la cual hablaba Pablo, que el Señor es capaz de darnos. Así es de que cuidemos la sabiduría y la inteligencia mucho más que todas nuestras posesiones materiales. Verso 8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y saben, me imagino la sabiduría como un campo, como una parcela. Si a la sabiduría le sembramos y le dedicamos, nos va a retribuir. ¿Sí me explico? Es decir, tenemos que permitir que la sabiduría que proviene de Dios, que son como semillas, tomarlas e irlas y sembrarlas y dedicar tiempo a ello. Cuando sembramos cualquier planta, cualquier semilla, requiere tiempo, requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere dedicación, y la sabiduría no la podemos descuidar. Es algo que si dejamos de tenerla, como le pasó al mismo rey Salomón, él en algún momento cesó de buscar la sabiduría y fue cuando se enredó con cantidad de mujeres que no eran del pueblo de Israel, lo cual también es una pena, porque un hombre que haya dejado tal legado espiritual y haya sido usado por Dios para dejar esto, es triste ver también cómo terminó. Por eso hay que cuidarla como una parcela, como un campo, como un sembradío. Requiere diligencia. Dice después: adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Adorno de gracia y corona significa que cuando abrazamos la sabiduría es algo que no solo nos va a embellecer, no me refiero físicamente por fuera, es algo que se nota, es un regalo que Dios pone sobre cada una de las personas que buscan la sabiduría. Es algo que te embellece por dentro, porque eres o te empiezas a convertir en una persona que sabe actuar con los demás, sabe ser propio, sabe ser atento, sabe ser amable, sabe ser diligente y suplir las necesidades de los que lo rodean. En pocas palabras, es una persona con la que disfrutas pasar el tiempo porque sabes que va a estar siempre atento a ti, que te va a dedicar el tiempo y que cuando estás con esa persona te hace sentir especial. No recuerdo, ahorita me viene a la mente, había no sé si fue una película o que hablaba de un personaje famoso, francamente no recuerdo quién, pero creo que era un rey, y le preguntaron a una mujer que lo había ido a visitar, le preguntaron: oye, ¿qué se sintió estar frente al rey? ¿No? Imagínense, porque cuando hablamos de rey, claro que un rey tiene una corona y una corona impone. Si están habituados, de repente han visto alguna película, sobre todo de los reyes de Inglaterra, creo que son de los pocos reinos que ya existen, el ver sus atuendos es algo que te impone, ¿no? Y hay un protocolo, ¿no? De cómo tratar a un rey, cómo tratar a una reina. Y cuando le preguntaron a esta mujer cómo se sintió haber estado frente al rey, y ella contestó, palabras más, palabras menos, algo así como: lo más sorprendente, decía esta mujer, es que cuando estuve frente al rey, lo que más me hizo sentir bien fue que él me hizo sentir como si yo fuera una reina, de la manera en la que este rey la trató. Entonces fue algo que a mí voy a tratar de averiguar, porque francamente no me acuerdo, pero lo tengo en mi mente y se me quedó mucho eso. De verdad que es algo tan maravilloso, porque piensa que hoy el Rey de Reyes, que es nuestro amado Señor Jesucristo, cada vez que estamos con Él, piensa por un momento, francamente, es que es como Él nos hace sentir. Yo no sé tú, pero yo me he sentido tan amado y tan cobijado y tan protegido, tan procurado, tan nutrido, alimentado, provisto. No me ha hecho falta nada. Y yo creo que por eso Pedro, el apóstol Pedro escribió esa carta maravillosa donde dice: porque vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso este sentir que Pedro decía: es que
El estar ante tu majestad es sorprendente, y lo más increíble todavía es que siendo yo un vil pecador me hagas sentir como parte de la familia real, de la realeza. Eso solo lo puede provocar nuestro Dios, y el que amemos su palabra y lo busquemos con tal ahínco y con tal desesperación que produzca en nosotros un amor y una admiración por Él. No quiere decir que nos vamos a sentir todos arrogantes porque ahora somos hijos del reino y vamos a andar ahí, arrebátalo. No, debemos conocer siempre nuestro lugar, el que no merecíamos estar sentados a la mesa del rey, pero eso es lo que Él produce en nosotros, una admiración y una devoción por Él, pero además nos hace sentir tan plenos y tan seguros de que somos sus hijos y somos parte de su realeza. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso lo vamos a obtener si buscamos la sabiduría. Aquí lo dice: adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y continúa verso 10: oye, hijo mío, y recibe. Y saben, esta palabra de oye, hijo mío, esa es una ordenanza, eso ya es imperativo. Y esta es la misma palabra que se utilizó para iniciar Deuteronomio capítulo 6, que sé que la mayoría se lo sabe, donde dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra oye es el Shema o el Shama, que le llaman los hebreos. Es tan importante ese pasaje de Deuteronomio 6, y aquí Salomón lo vuelve a repetir y dice Shama o Shema, oyes, hijo. Esa palabra para el hebreo, para el judío es crucial, cuando le vuelve a decir: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Qué seguridad tenía el rey Salomón de que su hijo iba a atender su oído, iba a atender su voz e iba a recibir sus palabras. Ahora, creo que el Señor está esperando eso de nosotros. Cuando Él lanza su palabra, abre su boca y lanza estas palabras de bendición para nuestra vida, nos retan, nos exhortan. Son francamente palabras que tenemos que procurar de una manera urgente poner en práctica cuando el Señor nos dice: oye, hijo mío, y retén mis razones. Siempre hay beneficios y consecuencias buenas. Dice: y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Y eso habla de cercanía, quiere decir que ahí ha estado el Señor todo el camino. Hermano, nunca dudes, por favor te lo suplico, nunca dudes que el Señor ahí ha estado. Hayas pasado lo que hayas pasado, ahí ha estado el Señor, siempre tomándote de la mano, guiándote por sendas de justicia. Dice verso 12: cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, vuelvo a enfatizar, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Y dice aquí la razón: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y si notas, vuelve a estar el contraste: aquellos que andan por sendas justas y derechas, y esos son guiados por Dios, y aquellos que andan por sendas de maldad, los cuales son o los burladores o los insensatos. Acuérdate, esas tres categorías son muy importantes a lo largo del libro de Proverbios, y ese contraste siempre el Señor lo aclara y dice el por qué no lo hagamos. Acuérdense, así como cuidamos y procuramos nuestra parcela de sabiduría, podría ser que la descuidemos y vayamos a atender una parcela de insensatez, y eso sería una pena, porque vamos a cosechar frutos de eso y vamos a acabar siendo insensatos también. Tengamos cuidado. Después dice el verso 18. Este versículo es como el clímax del capítulo. Dice: mas la senda de los justos, o sea, el camino, el andar, la forma de vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Imagínate un amanecer. Si has tenido oportunidad
de mirar alguna vez un amanecer, como en cuanto se descubre el sol se ve un hilito de luz. Esa es la aurora. Dice que va en aumento y va en aumento y va en aumento y va creciendo. Y cuando sale el sol, no sé si has notado, no pega tanto. Cuando va tal vez a un cuarto de la bóveda celeste, tampoco. Estoy hablando tal vez 9, 10 de la mañana. Pero ¿qué tal cuando son las 12 del mediodía y el sol cae a plomo? Ahí es cuando dice el día es perfecto. Ahí no cabe duda que el sol es literalmente luz. Y lo que está diciendo esto es que nuestro caminar con Cristo inició así. Estábamos en oscuridad y en tinieblas. Imagínate que cuando aceptaste al Señor en tu corazón, y más propiamente dicho, no aceptaste, más bien el Señor te regaló su salvación y Él te hizo nacer de nuevo. Él entró en tu vida y empezó un destello de luz. ¡Pum! Creció ahí la luz. Y ese rayito de luz es suficiente para bañar y alumbrar toda una ciudad, toda la tierra. En cuanto sale el hilito de luz al borde de una montaña a lo lejos, ese hilito de luz es suficiente. Y así es cuando llegamos a Cristo. Pero nuestro caminar con Cristo es así, debe ir creciendo, 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 hasta que lleguemos al punto clímax. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor regrese por nosotros por segunda vez. Y dice que Él será ese sol de justicia que brillará por la eternidad. Dice la Biblia, no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque habrá tal luz que irradiará el Señor que será suficiente para alumbrarnos a todos. Así es de que esa también es la esperanza en la que seguimos firmes. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y a eso me refiero con la luz. Seamos luz, porque el ser insensatos y andar en tinieblas, ni siquiera nos damos cuenta con qué tropezamos. Haz este ejercicio. Por un momento, imagínate que es de noche, apagas las luces y se te ocurre empezar a caminar por tu casa. Tal vez ya la dominas. O imagínate que vas a una casa ajena que no conoces, se va la luz y tú te pones como loco a caminar por toda la casa. ¿Qué va a pasar? Que seguramente te vas a dar tropezones, golpes, rozones y vas a salir ahí hasta moreteado. Y cuando prendan la luz y te vean todo moreteado y te pregunten ¿qué te pasó? Dices, vas a decir me pegué. Y si te preguntan ¿con qué te pegaste? Vas a decir la verdad ni sé con qué me pegué, porque estaba oscuro, ni siquiera vi con qué me tropecé o con qué me raspé. Así de grave es la vida del impío. Peca y no se da cuenta. Es la ilustración que está usando Salomón. Los que viven en la maldad, en camino de perversidad, pecan, y esto es lo grave, ni siquiera se dan cuenta que están pecando. No son capaces de mirar que hay ahí algo que está obstaculizando y se van a tropezar. Y a veces nos cuestionamos y preguntamos y decimos, pero es que no se está dando cuenta de todo el mal que está haciendo. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? Bueno, pues es porque está en la oscuridad y no pueden ver, literalmente no pueden ver los perversos. Verso 20 dice, hijo mío, otra vez, está atento a mis palabras, inclina, esto ya lo habíamos escuchado, es decir, ten la disposición para oír mis razones. No se aparten, y ahora habla de los ojos, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Esta relación es crucial. Guardar los mandamientos, guardar la sabiduría, buscar el conocimiento, todo eso siempre va a ir hilado con la vida, hermanos. Nos quedamos en el verso 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sé que algunos han estado enfermitos en este tiempo y seguramente en algún momento hemos estado todos enfermos. Y hablo de ese tipo de enfermedad donde te duele algo y el malestar es tan grande que no estás en paz. Todo el tiempo estás pensando en el dolor, por más que quieres, tal vez echar una siesta, dormir para que pase, ir al doctor y hacer que surta efecto la medicina, pero tarda tiempo, hermanos. Y cuando habla de este tipo de dolor que hay en el cuerpo, se refiere a que se necesita algo que quite ese dolor. El pecado produce en nosotros heridas y causa un dolor que ahí va a estar siempre incesante. Y no va a desaparecer hasta que nos metamos
de verdad a la palabra de Dios, porque eso va a ser una medicina a nuestro cuerpo. Es decir, va a traer un alivio, va a quitar el malestar y ya no vamos a estar pensando en eso. Si hay malestar, si espiritualmente o emocionalmente te sientes enfermo, mano, no hay otra solución. Dios no miente, Dios no falla. Busca al Señor, métete a su palabra. Entrégale, recuerda, como hemos venido hablando tanto en las predicas como en el devocional, entrégale tus emociones. No te estoy diciendo no llores, llora, pero llora en el lugar correcto. No te estoy diciendo que no te agobie, que no te preocupes, sí, pero ve y descárgalo en el lugar correcto. Y eso es a los pies de nuestro amado Señor, el cual dice, su yugo es fácil y ligera su carga. Y este versículo es otro que me hizo recordar mi infancia. Fue de esos versos que mi mamá nos hacía repetir y memorizar. Y este se me quedó muy guardado en mi corazón. Proverbios 4:23 dice, vamos a leerlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, por sobre todo aquello que se puede guardar o valorar, dice, guarda, atesora, aférrate a. De verdad, esto es lo más valioso que podemos guardar y proteger, cuidar, no permitir que se exponga de una manera fácil. Esto es un mensaje también para los jóvenes. Jóvenes, guárdense de las relaciones, cuiden sus relaciones, cuiden con quién se involucran. Ni qué decir de su área sexual. Varones, cuiden sus relaciones, con qué tipo de compañeros de trabajo y compañeras de trabajo se relacionan, porque tenemos que guardar nuestro corazón. Y acuérdense, el corazón, alma, pensamientos, voluntad. Si no estamos guardando nuestro corazón, entonces vamos a caer en el camino de la mujer ajena, como ya lo vimos. Seamos cuidadosos. Y hoy en día, mujeres también guarden su corazón. La Biblia no habla del varón ajeno o extranjero, pero ya hoy en día ya los hay. Así es de que todos vamos a guardar nuestro corazón en esta parte emocional, en esta parte sexual también. Es crucial. Dice después, aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Es decir, cuidado con lo que hablas. Y me viene a la mente un versículo donde Jesús decía, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. ¿Se acuerdan que había un debate con los fariseos si se podían comer ciertos alimentos? Y Jesús dijo, a ver, cálmenla. No se trata de lo que entra a tu boca. No es todos esos animales inmundos que el Señor estableció en la ley que no podías comer. O sea, eso no es lo inmundo realmente. Lo inmundo es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto me lleva nuevamente a enfatizar, hermanos, el ayuno. Espero que hayan ayunado. Y si no, establezcanlo esta semana un día, porque creo que tiene que ver con esto. Apartar la perversidad de la boca. Miren, cuando nos abstenemos de alimento, yo ya lo expliqué en la prédica, pero he estado reflexionando un poquito más respecto a este asunto del ayuno. Comemos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos en paz, nada está pasando, todo está tranquilo y entonces vivimos como en un estatus de olvido del Señor. Vivimos en un estatus, como yo lo decía, de orgullo y de autosuficiencia. Y eso nos lleva entonces a que de lo que hay en nuestro corazón, que es orgullo y autosuficiencia, se llene nuestra boca. Y entonces empecemos a hablar y hablar y hablar y hablar perversidades, cosas insensatas, que empecemos a hablar palabras ociosas, que empecemos a hablar de temores, de frustraciones, que empecemos a hablar de morbosidades, de chistes groseros, que se nos salgan las malas palabras y así. Empezamos a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque saciamos nuestra vida, nuestra alma de cosas materiales, nos sentimos enriquecidos, nos sentimos que no nos falta nada y entonces por eso es que no buscamos al Señor. Entonces nuevamente es increíble cómo el ayuno está relacionado con que no entre alimento para, repito, no alimentar nuestro orgullo y no demos lugar a que en nuestro corazón se empiecen a formar perversidades que después salgan de nuestra boca. Acuérdate que
es un proceso muy simple. De la mente baja al corazón. Cuando captamos del ambiente ideas, frases, pensamientos, doctrinas, las tomamos de afuera, que son perversas o mundanas, se albergan en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos adueñamos de ella, las atesoramos, y entonces en un momento después de que baja el corazón, sale por nuestra boca. Y ya lo que uno habla, eso es lo que uno es. Ya lo hemos hablado, tengamos cuidado de eso. Por eso dice, aparta la perversidad de la boca. Y luego habla de los ojos nuevamente. Vuelve a decir, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No sé cómo se llaman los que cubren los ojos de los caballos. Pienso en las carreras, en los derbis, ¿no? De los caballos veloces. Creo que son anteojeras, algo así se llaman. Y se los ponen para que los caballos no estén distraídos, estén mirando al frente. También he visto eso en las carretas de la antigüedad, en las películas veo que a los caballos les ponían. Incluso a muchos de ellos totalmente, no sé si les tapaban los ojos, para que solamente sintieran la dirección que les daba el amo del animal. Entonces, para nosotros, hermanos, es tan importante que nosotros miremos lo recto y dirijamos nuestros párpados hacia adelante, y no puedo dejar de pensar en puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremosle solamente a Él. Esto nos va a ayudar a examinar, verso 26, la senda de nuestros pies, para que todos nuestros caminos sean rectos. Aquel que no mira cómo anda o cómo camina, aquel que no pone cuidado y constantemente está haciendo pausas, está haciendo un alto, pausas de bien me refiero, ¿no? En el sentido de que no lo digo en el sentido de que dejes de correr la carrera, no, siempre hay que estar corriendo con esa ilustración. Pero examinar es detenerse, como el ejemplo del sábado, reposar nuestra alma, quietarnos, a eso me refiero. Hacer una pausa y mirar tal vez un poquito y ver cómo he caminado, si sigo derecho y si sigo en la senda. Y eso es muy importante. El que no examina su senda es una persona que fue descuidado, no vio para dónde iba y en algún momento ya está perdido. Una experiencia que tuvimos mi esposa y yo cuando éramos novios, recuerdo que fuimos en grupo, fuimos a subir al Ajusco, íbamos en bola, y recuerdo que al bajar los grupos se empezaron a separar y veníamos bajando, y llegó un momento en el que se nos adelantaron mucho los que venían, y los que venían atrás, porque íbamos como en medio en una bolita, y mi esposa le estaba costando trabajo bajar. Entonces dije, vámonos despacio, y quedamos como en medio. Yo le dije, mira, como que vi que se fueron por acá, y agarramos otra senda, porque hay muchas sendas ahí en el Ajusco, y resulta que fuimos a dar a un lugar que ya estábamos literalmente perdidos, ya no se veían sendas, y ya yo estaba desesperado. No le dije nada a mi esposa en ese tiempo, que era mi novia. Le dije, mira, no te preocupes, vamos a seguir caminando. Gracias a Dios, ya a lo lejos escuchábamos el pasar de coches de la carreterita, y ya que bajamos, realmente no estábamos muy lejos, han de haber sido 100 metros que estábamos alejados de la cabañita al pie de la carretera donde iniciamos. Pero es muy peligroso el no mirar la senda por la que andamos, y si no hacemos de repente un alto y examinamos cómo voy, dónde estoy parado, nos podemos perder en el camino. Hermanos, cuidado, que sean rectos siempre los caminos. Y por último, verso 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Saben, hermanos, el Señor ha prometido guardar nuestra senda. Él ha puesto muros de protección, pero a veces somos tan necios que nos queremos brincar esos muros. Entonces, cuidado, su mano está sobre nosotros siempre y cuando vayamos en la senda recta y procuremos no apartarnos de su camino. Espero que haya sido de bendición. Les amo y vamos a procurar seguir los devocionales día a día, aunque ya vayamos un poquito desfasados nada más. Procuren ayunar, procuren meterse con el Señor, y pronto estaré subiendo un video con algunos de los influencers que yo les comentaba, que son humanistas, aparentes cristianos, también de algunos predicadores o pseudo predicadores que están moviendo doctrinas falsas
para que estén alertas, hermanos. Les amo en el amor del Señor, les mando besos y bendiciones. Que estén muy bien. Hasta luego.